Hola, buenos días. Este es el otro libro que he publicado hace poco, además del de Educación Financiera para Niños, del que hice otro vídeo que os dejo por aquí. El tema de este libro, el de los partidos políticos y asociaciones, es bastante curioso, pero creo que interesa a todo el mundo. Porque aunque está claro que la mayoría de vosotros no vais a crear ni una asociación ni un partido político, a todos os interesa saber cómo funcionan los partidos políticos actualmente, porque así veréis por qué todos han decepcionado a sus votantes y veréis también cómo tienen que ser los partidos políticos a partir de ahora, en el futuro, para que las cosas le vayan bien de verdad a toda la población. También entenderéis muchas cosas de la política actual que aparentemente no tienen explicación, pero que tienen una explicación muy clara si se conoce cómo están diseñados y cómo funcionan los partidos políticos actuales. ¿Y cómo he aprendido yo cosas sobre este tema? Pues escribo este libro porque llevo varios años estudiando este asunto a fondo, investigándolo, y porque he asesorado a varias asociaciones y partidos políticos sobre economía, política, educación y demás. A todos les he asesorado gratis, por si os lo preguntáis. Y por la experiencia que he adquirido con todo esto, estoy convencido de que hay que organizar el tema de las asociaciones y de los partidos políticos de una forma completamente diferente a como se ha hecho hasta ahora. Estudiando este tema me he dado cuenta de que los partidos políticos no empiezan a fallar el día que llegan al poder o el día que consiguen representación en las administraciones públicas, sino que empezaron a fallar desde el día que se crearon, cuando apenas les conocía a nadie y no tenían votos, porque se crearon con una estructura y un diseño totalmente equivocados. Así que para mí, la raíz del problema de la política es esta, después de todo lo que he investigado y estudiado, la forma en la que se crean y se organizan los partidos políticos. Para que os hagáis una idea de la diferencia entre los partidos políticos actuales y los que yo propongo, yo creo que si las cosas van bien, algún día se legalizarán los partidos políticos que tengan un diseño y una estructura como la de los partidos actuales. Pero esto no lo imagino como un lío de demandas y acusaciones y follones y líos, sino como un proceso lógico y natural, a través del cual la población irá entendiendo que la forma actual de organizarse los partidos políticos es muy eficiente para crear una banda de crimen organizado, por ejemplo, pero es totalmente incompatible con que a la mayor parte de la gente le vayan las cosas bien. El siguiente paso sería que los partidos actuales vayan quedándose sin votantes o transformándose en organizaciones democráticas. Y al final del proceso todo el mundo entendería que sería un disparate que volviesen a existir organizaciones como las que hoy conocemos como partidos políticos, y las leyes reflejarán que intentar crear una organización como las que hoy conocemos será ilegal a partir de ese momento. Pero como os digo, todo como un proceso natural y lógico, nada de brusquedades. Por mucho que hayáis oído hablar de política en los medios de comunicación, no habréis visto nada sobre la cara de la política que yo os explico en este libro por las razones evidentes que veréis en el libro. En este libro explico cómo crear una asociación o un partido político desde el punto de vista práctico, explicando cómo gestionarlo, cómo formar los equipos que se necesitan para crear el programa y para difundirlo, los principales problemas que se va a encontrar uno al crear el partido y cómo solucionarlos, etc. También explico cómo gestionar las redes sociales, las acciones de calle, los equipos de voluntarios, la relación con asociaciones y medios de comunicación, la campaña electoral, el día de las elecciones y más cosas. Que yo sepa, hasta ahora no se ha escrito ningún libro sobre este tema, porque todo el que consigue este conocimiento lo utiliza para crear su propio partido político y no quiere enseñárselo a otros para que le hagan la competencia. Pero yo no quiero crear un partido político, sino ayudar a cambiar el sistema para que algún día vivamos en una democracia de verdad. Y creo que ese cambio de sistema no lo va a hacer realidad un único partido político, porque eso sería imposible, sino muchos partidos políticos. Por eso quiero que se creen muchos partidos políticos nuevos y asociaciones. La parte buena es que crear un partido político cada día es más fácil. No es algo que pueda hacer todo el mundo, lógicamente, pero es algo más fácil de lo que parece a primera vista para un grupo pequeño de personas que realmente estén decididas a hacerlo y tengan ganas de hacerlo de verdad. Crear partidos políticos no es como invertir en bolsa a largo plazo, buscando la rentabilidad por dividendo. Lo de la bolsa sí lo puede hacer cualquiera, y lo de crear un partido no lo puede hacer cualquiera, pero para el que tenga ganas de hacerlo, de la forma que explico es más fácil de lo que parece. Recordad que los partidos que yo propongo son completamente diferentes a los que habéis conocido hasta ahora. Así que no se trata de aprender a hacer un partido como los que conocéis, sino de aprender a hacer un partido completamente distinto. En los partidos que yo propongo, el centro de todo es el programa y la forma y los procedimientos, para crear el programa y para modificarlo. Y todo gira alrededor de ese programa y de su difusión. Para mí los partidos deben ser una mezcla
de escuela y de medio de comunicación, y hacer esto es mucho más sencillo que crear otro partido más del sistema. También es clave cómo organizar la separación de poderes dentro del partido, absolutamente clave. Pensad que en la práctica, la organización interna de los partidos actuales se basa en la violación constante de la separación de poderes. ¿Cómo va a respetar una organización así la democracia cuando llegue al poder o cuando tenga representación en las administraciones públicas? Pues es completamente imposible que lo haga. Y esta es otra de las claves de la política, que queremos tener una democracia gobernada por organizaciones que no son democráticas, y eso es completamente imposible. Por eso en este libro yo no hablo de lo que tendría que hacer un partido político, en mi opinión, si llegara al poder o a tener representación en las administraciones públicas, sino de cómo crear y financiar un partido político con el programa que sea para que ese partido llegue a tener representación en las administraciones públicas. La financiación de los partidos políticos es otra de las claves de la política actual y de la política del futuro, y es otro de los temas que trato en el libro. Uno de los motivos es de que crear un partido como los que propongo es más fácil que crear un partido más del sistema es la financiación que propongo y cómo entender la financiación de los partidos. Este tema es importantísimo para poder cambiar la política, pero importantísimo. En este libro me dirijo, lógicamente, a las personas que creen que el sistema actual es malo y que perjudica a la mayor parte de la población y quieren cambiarlo, no a los que quieren meterse en un partido o crear un partido para integrarse en el sistema y vivir a costa del resto de la población como llevan haciendo desde hace décadas los políticos que conocemos. No hay que cambiar el sistema desde dentro del sistema, sino que hay que cambiar el sistema utilizando las reglas del sistema, que son dos cosas completamente distintas e incluso opuestas, porque son cosas totalmente opuestas. Por eso en este libro no explico cómo crear un partido más como los que llevan décadas en las administraciones públicas, sino que explico por qué esos partidos que llevan décadas en las administraciones públicas no funcionan bien para la población y cómo crear un nuevo tipo de partidos que, por todo el conocimiento y la experiencia que he adquirido con este tema, creo que son el futuro y la forma real y práctica de cambiar este sistema actual que tenemos por otro mucho mejor. Yo estoy convencido de que es posible e incluso inevitable cambiar el sistema y espero que este libro ayude a acelerar ese cambio de sistema. Si me ayudáis compartiendo el vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.